Bueno, pero que se vaya a dormir después de haber oído el episodio, porque el de hoy es muy interesante. La batalla de Albelda. Bueno, fue crucial. Aquí ya hemos contado que la batalla de Clavijo, aquella que según la leyenda libró Ramiro I contra los moros, donde apareció el apóstol Santiago y decidió la lucha a favor de los cristianos, esa batalla, digo, es probablemente la deformación legendaria de dos batallas que sí tuvieron lugar. La que libró Ordoño, hijo de Ramiro, en torno a Albelda y el monte Laturce, precisamente en el collado de Clavijo. Fueron dos batallas. La primera vio la victoria de los Banucasi del Ebro, pero la segunda la ganaron los cristianos, y tras esa segunda batalla de Albelda, el mapa iba a cambiar de forma decisiva. Vamos a contarlo con detalle. Bueno, para contar lo que pasó hay que empezar por su protagonista fundamental, que más que Ordoño fue Musa. Volvamos a Musa, el fiero Banucasi, el tercer rey de España, como él mismo se hacía llamar. Los otros dos reyes eran el cordobés y el asturiano. Pues en los 10 años anteriores, Musa había logrado convertirse en auténtico eje del equilibrio de poder en la península. Siguiendo una tortuosa estrategia de alianza y a la vez oposición respecto al emir de Córdoba, este bisnieto del visigodo renegado Casio había llegado a dominar un amplio espacio que abarcaba desde Tudela y Huesca, en el norte, hasta Calamocha y Daroca por el sur, pasando por Zaragoza y parte de La Rioja. El territorio banucasi era un auténtico tapón en el centro de España. Desde el año 850, ni una sola caravana partió de Zaragoza hacia Córdoba. Fíjate, y eso que eran aliados, No, porque eran los enemigos. Bueno, pues en un paso más allá, Musa se las había arreglado para extender su influencia política hacia el sur. Por un lado, había organizado el casamiento de una de sus hijas, que dicen que era guapísima, con el gobernador de Muhammad en Guadalajara, un tal Izrak. Por otro, había enviado Musa a su hijo Lope como gobernador de los rebeldes de Toledo. Y esta era una típica jugada de este caballero, de Musa, en su alambicadísima estrategia política. ¿Por qué? Pues porque poniendo a un Banucasi como cabeza de los levantiscos toledanos, el emir de Córdoba podía estar seguro de que Toledo sería musulmana, es decir, no se iba a pasar a los cristianos, pero a la vez iba a tener que aceptar la autonomía de una ciudad que sí estaba sometida a un poder musulmán, pero que no era exactamente el poder de Córdoba. Y Musa, por su parte, se garantizaba una inaudita proyección de su esfera de poder hacia el sur. ¿Arriesgado? Claro, pero en eso consistió toda la vida el juego de Musa, y a Musa le dio muy buen resultado. El propio Carlos el Calvo, el rey de los francos, trató de ganarse la voluntad de este Banucasi inundándole de regalos. Musa se había convertido en alguien con quien había que llevarse bien. En este diseño de poder, la fortaleza que Musa levantó en Albelda a partir de 852 jugaba un papel decisivo. Albelda era muy importante porque aquella pequeña y blanca villa levantada en lo alto de un cerro presentaba un valor estratégico incalculable. Desde sus torres se controlaban todos los caminos que unían el este con el oeste y el norte con el sur. Desde allí podía Musa vigilar los accesos a Navarra y a las tierras de los vascones y aún más algunas vías de entrada hacia Cantabria. Desde Albelda se señalizaba con claridad cuál era el límite del territorio banucasi hacia el oeste y, sobre todo, desde Albelda podían los banucasi ejercer una presión permanente sobre los colonos cristianos que empezaban a cruzar el Ebro en La Rioja. Por eso Musa emplazó en Albelda una plaza fuerte y por eso Ordoño quería borrarla del mapa. Ordoño, el rey de Asturias, sabía que no podría bajar hasta el Ebro riojano mientras la fortaleza de Albelda estuviera allí. En 852 había intentado suprimir el obstáculo, entonces naciente, pero Musa soportó la embestida. Después el Banucasi había invadido Álava, saqueándola. Ebrio de soberbia, Musa había desdeñado ayudar a su sobrino García Íñiguez de Pamplona cuando fue secuestrado por los vikingos, lo contábamos ayer. Este episodio rompió las relaciones entre los Banucasi y la casa de Pamplona, y Musa, porque pachulo él, respondió con una campaña de saqueo contra tierras pamplonesas. Bueno, Musa parecía que iba ganando, pero Ordoño debió de ver bastante claro el paisaje. Es decir, si ahora con todo esto que había pasado volvía a atacar Albelda,
en 859, ni pamploneses ni cordobeses acudirían en socorro de Musa. Es decir, había llegado el momento de actuar. Debió de ser ya entrada la primavera, cuando el frío se retira de los campos, ya ha corrido el agua del deshielo y la naturaleza invita a la guerra. Ordoño reunió a sus huestes y, atravesando Bardulia, se plantó ante Albelda y puso sitio a la ciudad. Musa, que probablemente estaba en Arnedo, que era su residencia favorita, corrió a socorrer a los sitiados. El Banu Qasi llegó a las cercanías de Albelda y dispuso sus tiendas en torno al monte Laturce, también llamado Collado de Clavijo. Ordoño vio la maniobra y dividió sus fuerzas en dos. Un ala mantendría el sitio sobre Albelda, mientras la otra buscaba el combate con los refuerzos de Musa. El escenario estaba ya dispuesto para la gran batalla. Las crónicas no nos dan detalles sobre el choque, pero podemos imaginarlos. Con Ordoño estaría muy probablemente Gatón del Bierzo, que sin duda tendría ante sus ojos el desastre del Guadacelete, con aquellas montañas de cabezas cristianas que los moros elevaron a modo de macabro trofeo de guerra. Bueno, ahora se presentaba la hora de la venganza. También estaría con Ordoño otro conde que empezaba a hacerse un nombre, Rodrigo, el de Castilla, quizás hermano o cuñado del rey y casado con una castellana. Debían de estar igualmente los gallegos, Vimara Pérez y Hermenegildo Gutiérrez, y asimismo Pedro Teón, aquel que venció a los vikingos, porque no es probable que el rey, en aquella prueba suprema, prescindiera de sus mejores caballeros, y estos fueron, o pudieron ser, los protagonistas del combate. La victoria cristiana fue completa. Las huestes de Ramiro arrollaron a las de Musa. Un yerno de Musa llamado García murió en el combate. El propio caudillo Banu Qasi resultó malherido y a punto estuvo de caer prisionero. Le salvó in extremis un enigmático caballero de su hueste, antiguo guerrero cristiano que sin duda guardaba con Musa una deuda de sangre y que al ver al viejo caudillo era tan difícil trance que tenía que pasar, claro que estaba pasando, pues se apeó de su caballo, hizo subir a Musa y se aseguró de que el corcel lo llevara lejos del campo de batalla. Musa se salvó, pero sus tropas fueron diezmadas. Los vencedores hablaron de 12.000 jinetes musulmanes muertos. Ebrios de victoria, los soldados de Ordoño penetraron en el campamento del fugitivo Musa. Era la hora del botín. Para coronar la victoria, los cristianos encontraron en la tienda vacía de Musa los regalos que el Banu Qasi había recibido del rey franco, Carlos el Calvo. No es extraño que después la leyenda enalteciera esa batalla con el mito de Clavijo. Albelda, vencidos sus auxiliadores, apenas pudo resistir. Después de 7 días de asedio, las tropas cristianas penetraron en la ciudad. Literalmente la arrasaron. Sus defensores murieron. Todos. Los derrotados de Guadalecete vieron vengado el desastre de Toledo. Ordoño logró que la fortaleza mora de Albelda desapareciera del mapa y los colonos pudieron ya bajar sin peligro al cauce del Ebro. En cuanto a los Banu Qasi, les tocó vivir tiempos amargos. Recordemos que Musa había dejado a un hijo suyo, Lope, como gobernador de Toledo. Cuando se conoció la noticia de Albelda y la derrota de Musa, los toledanos dedujeron que se habían quedado sin apoyos. Temerosos de que el emir Muhammad aprovechara la oportunidad para atacar de nuevo Toledo, se apresuraron a entregar al gobernador Lope a Córdoba y pedir un tratado de paz. A este Lope le esperaba un tortuoso periplo. Preso un tiempo en Córdoba, terminaría acogiéndose al reino cristiano del norte. Y en lo que respecta al propio Musa, que ya pasaba de los 70 años, bueno, toda su gloria se iba a venir abajo con estrépito. Tras la derrota de Albelda, el emir Muhammad le retiró el gobierno de la Marca Superior, es decir, de Zaragoza, la capital. Por 2 veces se vio obligado el orgulloso Banu Qasi a permitir que las tropas del emirato pasaran por su antes intocable territorio, aquel por el que no había pasado una caravana cordobesa desde 9 años antes. Musa trató de resarcirse atacando los condados catalanes, pero con fortuna limitada. Y las cosas terminaron en desastre para Musa por un asunto de familia. Recordemos que Musa, en su política de proyectarse hacia el sur, no solo había hecho a Lope gobernador de Toledo, sino que además había casado a una hija suya con el valí de Guadalajara, Izrak.
Pues bien, ocurrió que Muhammad, con la mosca detrás de la oreja, mandó llamar a Irak porque sospechaba que aquel matrimonio iba a significar que Guadalajara terminara en manos de los Banu Qasi. El valí Irak dio al emir todo género de seguridades sobre su fidelidad, pero al hacerlo despertó la cólera de Musa, que atacó Guadalajara. Musa logró echar a Irak y sus huestes de la ciudad, pero el valí se rearmó y pasó a la ofensiva. En la brutal refriega, el anciano Musa cayó gravemente herido. Sus tropas volvieron a Tudela. Musa ni siquiera pudo montar a caballo, lo llevaron en parihuelas, agonizante, durante 22 días, al cabo de los cuales falleció antes de llegar a su capital. Así murió el astuto y feroz Musa ibn Fortun ibn Cassius, cuyo destino había quedado marcado por la derrota de Albelda. La batalla de Albelda sirvió también para que Asturias y Navarra estrecharan definitivamente sus lazos. García Íñiguez no se había equivocado al cambiar de socio. Al parecer, una hija de Ordoño, Leodegunda, casó con el propio García. Así se hacían las alianzas en aquel tiempo. Navarra quedaba fuera de la influencia Banu Qasi. Pero sobre todo, la batalla de Albelda fue decisiva para la reconquista. Bajo su luz se avanzó en la repoblación hasta límites inimaginables tan solo 10 años atrás. Y entre otras cosas, nacía Castilla. La semana que viene veremos cómo. Podía estar seguro de que Toledo sería musulmana, es decir, no se iba a pasar a los cristianos, pero a la vez iba a tener que aceptar la autonomía de una ciudad que sí estaba sometida a un poder musulmán, pero que no era exactamente el poder de Córdoba. Y Musa, por su parte, se garantizaba una inaudita proyección de su esfera de poder hacia el sur. ¿Arriesgado? Claro, pero en eso consistió toda la vida el juego de Musa, y a Musa le dio muy buen resultado. El propio Carlos el Calvo, el rey de los francos, trató de ganarse la voluntad de este Banu Qasi inundándole de regalos. Musa se había convertido en alguien con quien había que llevarse bien. En este diseño de poder, la fortaleza que Musa levantó en Albelda a partir de 852 jugaba un papel decisivo. Albelda era muy importante porque aquella pequeña y blanca villa levantada en lo alto de un cerro presentaba un valor estratégico incalculable. Desde sus torres se controlaban todos los caminos que unían el este con el oeste y el norte con el sur. Desde allí podía Musa vigilar los accesos a Navarra y a las tierras de los vascones y aún más algunas vías de entrada hacia Cantabria. Desde Albelda se señalizaba con claridad cuál era el límite del territorio Banu Qasi hacia el oeste y, sobre todo, desde Albelda podían los Banu Qasi ejercer una presión permanente sobre los colonos cristianos que empezaban a cruzar el Ebro en La Rioja. Por eso Musa emplazó en Albelda una plaza fuerte y por eso Ordoño quería borrarla del mapa. Ordoño, el rey de Asturias, sabía que no podría bajar hasta el Ebro riojano mientras la fortaleza de Albelda estuviera allí. En 852 había intentado suprimir el obstáculo, entonces naciente, pero Musa soportó la embestida. Después el Banu Qasi había invadido Álava, saqueándola. Ebrio de soberbia, Musa había desdeñado ayudar a su sobrino García Íñiguez de Pamplona cuando fue secuestrado por los vikingos, lo contábamos ayer. Este episodio rompió las relaciones entre los Banu Qasi y la casa de Pamplona, y Musa, porque pachulo él, respondió con una campaña de saqueo contra tierras pamplonesas. Bueno, Musa parecía que iba ganando, pero Ordoño debió de ver bastante claro el paisaje. Es decir, si ahora con todo esto que había pasado volvía a atacar a Albelda, en 859, ni pamploneses ni cordobeses acudirían en socorro de Musa. Es decir, había llegado el momento de actuar. Debió de ser ya entrada la primavera, cuando el frío se retira de los campos, ya ha corrido el agua del deshielo y la naturaleza invita a la guerra. Ordoño reunió a sus huestes y, atravesando Bardulia, se plantó ante Albelda y puso sitio a la ciudad. Musa, que probablemente estaba en Arnedo, que era su residencia favorita, corrió a socorrer a los sitiados. El Banu Qasi llegó a las cercanías de Albelda y dispuso sus tiendas en torno al monte La Turce, también llamado Collado de Clavijo. Ordoño vio la masa, que probablemente estaba en Arnedo, que era su residencia favorita,
corrió a socorrer a los sitiados. El Banu Qasi llegó a las cercanías de Albelda y dispuso sus tiendas en torno al monte La Turce, también llamado Collado de Clavijo. Ordoño vio la maniobra y dividió sus fuerzas en dos. Un ala mantendría el sitio sobre Albelda, mientras la otra buscaba el combate con los refuerzos de Musa. El escenario estaba ya dispuesto para la gran batalla. Las crónicas no nos dan detalles sobre el choque, pero podemos imaginarlos. Con Ordoño estaría muy probablemente Gatón del Bierzo, que sin duda tendría ante sus ojos el desastre del Guadacelete, con aquellas montañas de cabezas cristianas que los moros elevaron a modo de macabro trofeo de guerra. Bueno, ahora se presentaba la hora de la venganza. También estaría con Ordoño otro conde que empezaba a hacerse un nombre, Rodrigo, el de Castilla, quizás hermano o cuñado del rey y casado con una castellana. Debían de estar igualmente los gallegos, Vimara Pérez y Hermenegildo Gutiérrez, y asimismo Pedro Teón, aquel que venció a los vikingos, porque no es probable que el rey, en aquella prueba suprema, prescindiera de sus mejores caballeros, y estos fueron o pudieron ser los protagonistas del combate. La victoria cristiana fue completa. Las huestes de Ramiro arrollaron a las de Musa. Un yerno de Musa llamado García murió en el combate. El propio caudillo Banu Qasi resultó malherido y a punto estuvo de caer prisionero. Le salvó in extremis un enigmático caballero de su hueste, antiguo guerrero cristiano que sin duda guardaba con Musa una deuda de sangre y que al ver al viejo caudillo era tan difícil trance que tenía que pasar, claro que estaba pasando, pues se apeó de su caballo, hizo subir a Musa y se aseguró de que el corcel lo llevara lejos del campo de batalla. Musa se salvó, pero sus tropas fueron diezmadas. Los vencedores hablaron de 12.000 jinetes musulmanes muertos. Ebrios de victoria, los soldados de Ordoño penetraron en el campamento del fugitivo Musa. Era la hora del botín. Para coronar la victoria, los cristianos encontraron en la tienda vacía de Musa los regalos que el Banu Qasi había recibido del rey franco, Carlos el Calvo. No es extraño que después la leyenda enalteciera esa batalla con el mito de Clavijo. Albelda, vencidos sus auxiliadores, apenas pudo resistir. Después de 7 días de asedio, las tropas cristianas penetraron en la ciudad. Literalmente la arrasaron. Sus defensores murieron. Todos. Los derrotados de Guadalecete vieron vengado el desastre de Toledo. Ordoño, mejores caballeros, y estos fueron o pudieron ser los protagonistas del combate. La victoria cristiana fue completa. Las huestes de Ramiro arrollaron a las de Musa. Un yerno de Musa llamado García murió en el combate. El propio caudillo Banu Qasi resultó malherido y a punto estuvo de caer prisionero. Le salvó in extremis un enigmático caballero de su hueste, antiguo guerrero cristiano que sin duda guardaba con Musa una deuda de sangre y que al ver al viejo caudillo era tan difícil trance que tenía que pasar, claro que estaba pasando, pues se apeó de su caballo, hizo subir a Musa y se aseguró de que el corcel lo llevara lejos del campo de batalla. Musa se salvó, pero sus tropas fueron diezmadas. Los vencedores hablaron de 12.000 jinetes musulmanes muertos. Ebrios de victoria, los soldados de Ordoño penetraron en el campamento del fugitivo Musa. Era la hora del botín. Para coronar la victoria, los cristianos encontraron en la tienda vacía de Musa los regalos que el Banu Qasi había recibido del rey franco, Carlos el Calvo. No es extraño que después la leyenda enalteciera esa batalla con el mito de Clavijo. Albelda, vencidos sus auxiliadores, apenas pudo resistir. Después de 7 días de asedio, las tropas cristianas penetraron en la ciudad. Literalmente la arrasaron. Sus defensores murieron. Todos. Los derrotados de Guadalecete vieron vengado el desastre de Toledo. Ordoño logró que la fortaleza mora de Albelda desapareciera del mapa y los colonos pudieron ya bajar sin peligro al cauce del Ebro. En cuanto a los Banu Qasi, les tocó vivir tiempos amargos. Recordemos que Musa había dejado a un hijo suyo, Lope, como gobernador de Toledo. Cuando se conoció la noticia de Albelda y la derrota de Musa, los toledanos dedujeron que se habían quedado sin apoyos.
Temerosos de que el emir Muhammad aprovechara la oportunidad para atacar de nuevo Toledo, se apresuraron a entregar al gobernador Lope a Córdoba y pedir un tratado de paz. A este Lope le esperaba un tortuoso periplo. Preso un tiempo en Córdoba, terminaría acogiéndose al reino cristiano del norte. Y en lo que respecta al propio Musa, que ya pasaba de los 70 años, bueno, toda su gloria se iba a venir abajo con estrépito. Tras la derrota de Albelda, el emir Muhammad le retiró el gobierno de la Marca Superior, es decir, de Zaragoza, la capital. Por 2 veces se vio obligado el orgulloso Banu Qasi a permitir que las tropas del emirato pasaran por su antes intocable territorio, aquel por el que no había pasado una caravana cordobesa desde 9 años antes. Musa trató de resarcirse atacando los condados catalanes, pero con fortuna limitada. Y las cosas terminaron en desastre para Musa por un asunto de familia. Recordemos que Musa, en su política de proyección